Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazte tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Buenos días a todos los hermanos que están en este día, dependiendo de donde estés. Para nosotros acá en Santiago, frío, día domingo, pero obviamente con la palabra del Señor vamos a calentar nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestros corazones, para buscar, ¿verdad? En la verdad, en la palabra, las aplicaciones y el confort que el Señor nos va dando para seguir avanzando un día más mientras estemos en esta tierra. Le invito a abrir su Biblia ahí en Filipenses capítulo 1. ¿Qué pasó, pastor? ¿Se equivocó de texto? No, vamos a volver a Zacarías, pero déjame comentarte algo a modo también de aplicación, de conclusión de lo que vamos a estudiar en Zacarías, para que tengas la perspectiva correcta de lo que vamos a estudiar en Zacarías. Hemos leído otras veces este texto y es muy importante también recordar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así el texto: estando convencido precisamente de esto, dos puntos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ese día de Cristo Jesús es el día que vamos a ver en Zacarías. Dios tiene una obra, Dios tiene un trabajo que ha comenzado y se le está informando al pueblo ahí en Zacarías, al pueblo de Israel, se le está informando que Dios va a terminar con un plan, y es un plan perfecto. Es un plan que va a culminar en lo que vamos a estudiar en Zacarías, capítulo 12. Así que si vuelves ahí en tu Biblia, porque me imagino que ya habías abierto ahí Zacarías, capítulo 12, Zacarías capítulo 12,
Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, que es la sección que nos va a corresponder. Y hoy día vamos a tener 4 grandes puntos, ¿ya? Van a ser cortos en el sentido de que voy a dar los títulos de esos puntos después que leamos y vamos entonces a entrar de lleno a el estudio de la palabra. Pero Dios tiene un plan y ese plan va a culminar en el día de Jesucristo, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver aquí en Zacarías capítulo 12. Pero antes de entrar al texto, necesito que tengas un lápiz a la mano, un destacador, algo que puedas tú subrayar, un cuadernito, una servilleta, algo que te sirva de apunte, ¿sí? Porque vamos a hacer 2 cosas en el texto cuando estemos leyendo. Lo primero que vamos a hacer es, te voy a pedir que subrayes cada vez que yo diga, ¿verdad? Y le dé énfasis a la palabra el Señor, ¿verdad? Quiero que tú subrayes lo que sigue a continuación, es decir, el verbo que sigue a continuación de el Señor. Si no aparece la palabra del Señor, voy a destacar el verbo haciendo una pausa bien larga, para que subrayes el verbo que me interese que subrayes, ¿sí? Y en segundo lugar, tú tienes que subrayar y contar cuántas veces aparece la palabra aquel día. Yo te voy a decir énfasis en los verbos y tú vas a subrayar y contar las veces que aparecen en la lectura aquel día. ¿Estamos preparados? Leo de la Biblia de las Américas. La palabra del Señor está en Zacarías, capítulo 12, el versículo es el 1 al 9. Solo leemos y subrayamos. Versículo 1, profecía. Palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levantarán serán severamente desgarrados, y contra ella congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de familias de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Aquel día haré de los jefes de familias de Judá como braseros de fuegos entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y a Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén y al débil entre ellos. Aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Versículo 9. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Espero que haya subrayado entonces varios verbos, ¿sí?, que están en primera persona, obviamente, cuando el Señor dice algo a través de este profeta, y espero que haya subrayado las veces que aparece la palabrita aquel día, ¿sí? Ya, déjame entonces introducir el tema de la siguiente manera. Tienes que recordar que en el capítulo 11, que vimos la semana pasada, estuvimos hablando del mal pastor, del pastor perverso, ¿te acuerdas? De este pastor que iba a cuidar a las ovejas, pero obviamente iba a maltratarlas, iba a hacer algo diferente que el buen pastor. Ese pastor que vimos la semana pasada, le llamamos el pastor insensato o el pastor inútil. ¿Y recuerdas? Leo labios, o si lo quieres escribir en el chat, ¿quién era ese pastor que durante 7 años
va a gobernar y va a pastorear al pueblo de Israel? ¿Leo labios o leo el chat rápidamente? Perfecto, ahí ya había alguien. El anticristo. Durante 7 años el anticristo va a pastorear al pueblo de Israel, es decir, va a gobernar desde Israel a todas las naciones, ¿verdad? Y ellos van a ser entonces maltratados durante estos 7 años. Pero por este lapso que nosotros estamos viendo, el capítulo 12, viene otra vez la palabra del Señor, porque hay que responder la pregunta entonces que las primeras personas que están recibiendo este mensaje tenían en sus mentes. Si vamos a ser pastoreados por un pastor inútil, un pastor malvado, ¿cierto? Que nosotros hoy día identificamos como el anticristo, la pregunta de esas personas que estaban recibiendo el mensaje es, ¿y eso se va a acabar en algún momento? ¿Va a triunfar el bien sobre el mal? O como dice Filipenses, ¿cierto? La obra que el Señor Jesucristo comenzó en algún momento y que la va a perfeccionar, ¿va a acabar realmente en algo positivo para las personas que creen en Dios? ¿O siempre vamos a tener que vivir bajo el gobierno del anticristo? El capítulo 2, entonces, el versículo 1-9, va a responder esa pregunta. Sí, Dios va a terminar siendo el Dios de Israel. Y aquí comenzamos entonces y tenemos 4 puntos rápidamente, pero primero vamos a ir en el versículo 1 y el versículo, bueno, solamente el versículo 1 a modo de introducción. Primer punto, para que usted lo anote ahí, lo tenga bien clarito, ¿sí? Primer punto le vamos a poner, si Dios es por nosotros. Tienes que entender esto. Si vamos a ponernos en los pies y en los zapatos de esos judíos que están recibiendo esta información ahí en el libro de Zacarías, ellos tienen esta pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar si recién nos dijeron que nos va a gobernar un pastor inútil? ¿Va a acabar ese reinado, ese gobierno de ese pastor inútil en algún momento? Y la respuesta es sí, porque Dios va a intervenir en su obra para completarla, ¿ya? Y a modo de introducción, ¿cierto? El profeta da estos antecedentes diciendo, si Dios es por nosotros, para que conozcamos quién va a iniciar todo este proceso para que acabe la obra y sea consumada la obra de Dios en el pueblo de Israel y obviamente en el pueblo, nosotros como creyentes, ¿cierto? En todo el mundo. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Quién lo va a hacer? Usted destacó varios verbos, ¿cierto? Le pedí subrayar varios verbos después de la palabra Señor. Tuvo que haber destacado, por ejemplo, el verbo yo haré, el verbo que haré, el verbo yo heriré, el verbo yo salvaré, el verbo el Señor defenderá, ¿cierto? El verbo también me dispondré. ¿Quién está realizando todas esas acciones? Dios. Dios. Y fíjate cómo se introduce a Dios en el versículo 1. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel, y me encanta lo que sigue, ¿cierto? Hay 3 participios acá que funcionan para nosotros a modo de descripción, es decir, los participios son adjetivos que funcionan como verbo también, por lo tanto usted sabe que un adjetivo describe algo, ¿verdad? Para nosotros, ¿cierto? Mira la descripción que se hace de Dios en el versículo 1. Son 3 descripciones que se hacen de él. Número 1, el Señor que extiende los cielos. 2, el Señor que pone los cimientos en la tierra. Y número 3, el Señor que forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Por eso que el punto número 1 se llama si Dios es por nosotros. Es decir, tienes que darte cuenta que toda la obra que Dios ha planificado, Él la va a completar. Pero necesitamos también entender que ese Dios al que adoramos, al que servimos, al cual cantamos, al cual, cierto, nos congregamos los días domingos para alabarlo y aprender de su nombre, es un Dios que es soberano. Es un Dios, según el texto, creador. Me encanta porque hemos estado hablando con los jóvenes mayores durante mucho tiempo, ¿cierto? Todo este año, acerca de la soberanía de Dios. En otras oportunidades hemos hablado con los jóvenes menores acerca de la creación, de la obra creativa de Dios.
Aquí tienes un Dios creador, pero un Dios también que sustenta su creación, no la ha abandonado. Y eso es lo que los judíos en ese momento tienen que entender. Dios como creador no ha abandonado su obra, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estos tres actos, ¿cierto? Que el Señor extiende los cielos, que pone los cimientos y que forma el espíritu del hombre, si lo quisieras poner en palabras prácticas, donde mires, Dios está obrando. ¿Quieres mirar, por ejemplo, los cielos? Dios está obrando. ¿Quieres mirar la tierra? Dios está obrando. ¿Quieres mirar en el interior del hombre? Dios está obrando. Con eso en mente, ¿verdad? Con eso en mente, el profeta introduce que la obra de Dios va a tener un fin para sacar y derrocar a ese pastor que vimos en el capítulo 11. Es Dios. Por favor, entienda eso. No es usted. No somos nosotros. Es Dios. Y ese Dios va a completar su obra. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿recuerdas el texto de Romanos? ¿Quién contra nosotros? Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Punto 2. Te dije que los puntos iban a ser rápidos, ¿verdad? Punto 2. Vamos a ver entonces que si va a haber un gobernante mundial llamado el pastor inútil o el anticristo, ¿cierto? En un periodo que todavía no ocurre en el tiempo, pero sí va a ocurrir, y ese reinado va a durar 7 años gobernando mundialmente, ¿verdad? Tengo que decirte entonces que estos judíos están esperando un cumplimiento de cuándo, cómo, dónde va a ocurrir estas cosas. Entonces, se introduce para nosotros en el versículo 1, palabra del Señor acerca de Israel. ¿Ah? Versículo 3, y es lo que vamos a ver ahora, los versículos 2 y 3. En el punto número 2, el sitio de Jerusalén. Jerusalén va a ser rodeado, y al lado del título tienes que ponerle otra vez. El sitio de Jerusalén, y al lado póngale otra vez. Porque en el tiempo en que los judíos están recibiendo esta profecía, ¿verdad? En el tiempo de Zacarías, Jerusalén ya había sido sitiada muchas veces anteriormente. Y ellos lo tienen como un referente. Cada vez que vean a Jerusalén sitiada, quiere decir que ellos se han apartado de la palabra del Señor. Eso es lo que aparece en Deuteronomio, lo que aparece en Éxodo. Cada vez que nosotros veamos a Jerusalén sitiada, ¿verdad? Rodeada por los enemigos, quiere decir que Israel se ha apartado del Señor. ¿Te ha pasado que los problemas te agobian algunas veces? ¿Te ha pasado que las malas decisiones y las consecuencias de esas malas decisiones sitean o dan un contorno a tu vida? Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿será que me estoy alejando de la palabra del Señor? Porque ese es el referente que tenemos aquí para el pueblo judío. ¿Ves a Israel rodeado? Ellos se han apartado del Señor. Y viene el juicio. Viene lo que Dios prometió en su palabra. Entonces tenemos el versículo 2 y el versículo 3 y dice así: he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Recuerda que estamos en el reino del sur, ¿verdad? Y la profecía está ahí bien plasmada para nosotros. Desde ahí se va a extender a todo el mundo. Versículo 3, sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregan todas las naciones de la tierra. Va a haber un asedio, va a haber un sitio en Jerusalén en algún momento, y dice la Biblia, ¿cierto?, que todos los pueblos van a venir a rodear a Jerusalén. Lo tienes en el versículo 2, como el sitio o el asedio, y en el versículo 3,
lo tienes con se congregarán todas las naciones de la tierra. Pero esto ya ha pasado anteriormente. Vaya rápidamente conmigo al Salmo 83, por favor. Los salmos, obviamente, son canciones que recuerdan lo que ha pasado en el pueblo y le dan la gloria a Dios por su liberación. En otros casos, se canta para que Dios los libere. Mira lo que dice el Salmo 83. Es el Salmo de Asaf. Versículo 1 en adelante. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque he aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. 3. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslo como una nación para que no haya memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Ellos están recordando en el Salmo, ¿verdad? Están recordando las veces que Israel fue sitiada, que fue rodeada. Y esto es interesante, porque lo vamos a ver después en el segundo punto, que cada vez que Israel clamaba al Señor, el Señor los defendía. El Señor hacía algo para que ellos pudieran ser liberados. Pero fíjate lo que hace Dios en el versículo 2 y en el versículo 3 para librar a su pueblo. He aquí, yo haré, ¿verdad? Ese es Dios actuando. De Jerusalén una copa de vértigo, y por favor el versículo 3, sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada. Fíjate que las personas que se juntan para atacar a Israel, dice Dios, que los va a poder ayudar de tal manera que Jerusalén o Judá, ¿verdad? Las personas que habitan en ese tiempo van a ser como una batea. ¿Has visto las bateas con agua? Estas cositas redondas, estas cosas blancas, ¿cierto? Una bateíta, no sé cómo se le llamará también, pero batea, un lavatorio, ¿cierto? Y que adentro tiene agua y que cuando se mueve empieza a desparramarse, ¿cierto? Bueno, esa idea gráfica que el profeta plantea dice que Jerusalén va a ser una copa de vértigo, es decir, aunque dice copa, es una batea, es un lavatorio, es algo más grande, y en su interior tiene veneno. Por lo tanto, cada vez que Dios vaya a mover esa batea, va a desparramar veneno para proteger ¿a quién? A su pueblo. Esa es una forma gráfica, simbólica, para entender que Dios va a trabajar desde Israel para combatir a las naciones que se están levantando contra ese pueblo. Y 2, ¿cierto? Dice ahí esa imagen que voy a hacer de Israel o de Jerusalén, voy a hacer una piedra pesada, que cuando los pueblos quieran levantar esa piedra, ¿cierto? Van a ser desgarrados severamente, porque Dios va a estar defendiendo a su pueblo. Ahí tienes 2 imágenes para ver, obviamente, que dentro de lo que es el sitio de Jerusalén, ¿verdad? Que va a haber juicio, va a haber castigo, ¿ah? Dios va a estar obrando para proteger a su pueblo. ¿Y de qué manera entonces lo va a proteger? Punto 3. Bueno, aquí tenemos el punto 3, le vamos a poner el Señor de los ejércitos. ¿Quieres volver conmigo rápidamente al Salmo 83? Si no te lo dije, vamos a volver a un texto más en el Salmo 83. Y el texto que vamos a ver es el versículo 9. Recuerda, el salmista está pidiendo ayuda al Señor, ¿cierto? En el Salmo 89, a través de este sitio. Y dice, trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en la torre de Sisón. Ahora, son 3 eventos que el salmista menciona para decir, Señor, cuando veas que estamos rodeados, ayúdanos, como en esas 3 oportunidades que nos ayudaste, ayúdanos y líbranos, dice el salmista. Déjame conectar esto, entonces, con el texto en Zacarías. Y después vuelvo al Salmo 83:9 otra vez. Déjame conectar entonces esto con el texto en Zacarías, en los versículos 4 y 5. Aquel día, versículo 4 de lo que es Zacarías, aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá
abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. 5. Entonces los jefes de familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Ahora, va a pasar algo cuando Jerusalén esté sitiada, ¿sí? El Salmo 83 recuerda hacia el pasado que cada vez que Jerusalén fue sitiada, ¿cierto? Hubieron acontecimientos en donde Dios los libró. Y se mencionan 3 eventos en el Salmo 83, ¿verdad? El evento de Madián, el evento de Sísara y el evento de Javín. Déjame ir al evento de Madián, porque justamente lo tratamos con el hermano Jaime Palma, el pastor Jaime Palma, en la reunión de varones del día viernes. Ese evento lo tratamos justamente en la reunión de varones del día viernes. Jueces, si puedes ir por ahí rápidamente, Jueces, capítulo 7, versículo 22, para que simplemente veas cómo Dios en el pasado, cuando hubo sitio en Jerusalén, cuando lo rodearon sus enemigos, Dios los libró. ¿De qué manera los libró? Jueces, capítulo 7, versículo 22. Déjame empezar del 21. Cada uno se mantuvo en su lugar, estaban sitiados por los madianitas, y Gedeón los va a comandar con 300 hombres, nada más. Y justamente el texto de Jueces nos dice que eran muchos los guerreros, y fue descartando algunos para que entendieran que por la mano de Dios van a ser libertados, ¿verdad? Y con 300 hombres, Gedeón entonces va a hacer lo siguiente. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, voy a hacer un alto ahí para que... Perfecto, gracias. 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro. O sea, los madianitas empezaron a atacar entre sí. Por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera, hasta la orilla de Abel Meolat, junto a Tabat, y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Es decir, Dios confundió al campamento de los madianitas, y los madianitas, ¿qué hicieron? Se empezaron a atacar unos a otros. Vuelve a leer entonces el versículo 4 de Zacarías. Zacarías 12, el versículo 4. Aquel día, declara el Señor, ahora nos vamos al futuro, ¿verdad? Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. ¿Qué significa eso? Bueno, la Biblia dice, y gráficamente también tú lo puedes ver en Apocalipsis, en que Dios va a obrar en un momento determinado, cuando Israel esté sitiado, ¿cierto? Dios va a obrar de tal manera que Dios va a confundir a todos los ejércitos que rodean a Jerusalén, y dice la Biblia que heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Me encanta esa imagen porque obviamente Zacarías tiene que interpretar lo que está pasando, ¿cierto?, con los elementos que tiene a su disposición. Los ejércitos que rodean a Jerusalén están rodeados, dice Zacarías, por caballos y por jinetes. El caballo está representado simplemente como el arma que se va a utilizar en ese momento. Usted puede imaginarse nuestras guerras actuales, ¿cierto? La gente, entre comillas, no va a pelear con caballos. ¿Con qué va a pelear? Tanques, aviones, ¿verdad? Misiles, todo lo que sea un armamento de guerra, y ese armamento de guerra, obviamente, está siendo comandado por ese jinete. Bueno, al armamento de guerra lo va a confundir con espanto, y me encanta esto porque de alguna manera los instrumentos van a colapsar. ¿Ha visto el altímetro, el cronómetro, cuando los aviones empiezan a caer, ¿cierto? Algo le va a pasar a los instrumentos de guerra, y fíjate lo que le va a pasar al jinete o al que comanda esos instrumentos. Dice que van a estar, los va a herir de locura.
Y va a suceder exactamente lo que sucedió en el pasado. Se van a empezar a atacar unos a otros. Y Zacarías está describiendo lo que va a pasar en el futuro cuando Israel esté asediado por estos ejércitos. De la misma manera que pasó en el pasado con Madián, va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios está interviniendo en su obra, a pesar de que Israel esté asediado o esté bajo sitio. El Señor de los ejércitos, fíjate lo que dice el versículo 5, entonces los jefes de familia de Judá, las personas obviamente que estén dirigiendo de alguna manera, ¿verdad? La estrategia de guerra en el sector de Jerusalén o de Judá, dice, dirán en su corazón, déjame volver un punto atrás, ¿por qué razón están sitiados? ¿Leo labios? Perfecto, Zurita, porque hay un juicio de por medio. Dios está juzgando a la nación de Israel. Y con ese juicio también está juzgando a todo el mundo. Dice el texto, entonces los jefes de familia, los representantes que estén en ese momento en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? Dirán en su corazón, mira lo que dicen, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué razón? Por el Señor de los ejércitos, su Dios. Déjame decirte esto. Israel es el centro del plan de Dios. Va a ser sitiado, va a ser atacado. La gente que viva en ese momento en Israel, en Judá, en Jerusalén, ¿verdad? No todos van a ser creyentes. No todos van a ser creyentes. Van a haber muchas personas alrededor, ¿verdad? Que son no creyentes. Y cuando vean estos acontecimientos que están ocurriendo, van a decir en su corazón que es otra manera de decirle, Dios, reconocemos tu obra que dijiste en tu palabra. ¿Sabes que este es el primer paso para que esas personas en Israel comiencen? Nosotros decimos en nuestra vocabulario cristiano, ¿cierto? Se acerquen al Señor para recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Es decir, para que sean salvos. Estas personas van a empezar a reconocer que la obra de Dios se está produciendo en Israel y van a decir, nosotros los habitantes de Jerusalén, por el Señor de los ejércitos, su Dios. Esa es una declaración de reconocimiento de que la Biblia tiene razón. Y como la Biblia tiene razón, ellos ¿qué es lo que van a hacer? Reconocemos en nuestras vidas a Dios. En medio de toda esa guerra va a haber salvación. En medio de todo ese desastre va a haber salvación. Y van a ser los pasos necesarios para que el pueblo de Israel, ¿verdad?, pueda recibir la salvación esperada. ¿Por medio de quién? Del Señor de los ejércitos, su Dios. Porque Él va a hacer todo eso. Él, obviamente, va a poder actuar en favor de su pueblo. Vámonos entonces al versículo 6, que corresponde a lo que es el cuarto punto de esta enseñanza en el día de hoy. Y el cuarto punto le vamos a llamar así, la salvación del Señor. La salvación del Señor. Israel está sitiada, ¿verdad? Israel va a ser protegida. En Israel va a haber salvación. Pero también hay que acordarse que la salvación siempre es del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 6, por favor. Aquel día, y es tiempo entonces que situemos, ¿cierto?, cronológicamente a aquel día. En un gráfico que mostré la semana pasada, que no lo tengo ahora disponible para mostrarlo, en un gráfico que mostré la semana pasada dijimos que el mal pastor, el pastor inútil, va a gobernar, ¿verdad?, por 7 años, desde lo que es el rapto de Cristo hasta lo que es la venida del Señor. A todo ese periodo de 7 años de tribulación, ¿sí?, se refiere el profeta Zacarías cuando habla de aquel día. En la Biblia usted lo va a encontrar con otros nombres. El día del Señor.
Usted lo va a encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 6, con el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo está unido porque durante la tribulación, esos 7 años de tribulación, Dios va a estar actuando directamente sobre su pueblo y sobre el mundo entero. Y dice la Biblia entonces, versículo 6, aquel día, ¿cuál día? En la tribulación, cuando esté los ejércitos reunidos para luchar obviamente contra Israel. Conocemos a ese evento como la batalla de Labios. Perfecto, Armagedón. ¿Ah? En aquel día, dice la Biblia, haré de los jefes de familias de Judá, nuevamente se repitió la palabrita de los jefes de familia, ¿cierto? Lo acabamos de ver en el versículo 5, los representantes que estén gobernando en ese momento a Judá, dice, haré de los jefes de familia de Judá como braseros de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar. ¿Dónde? En Jerusalén, dice el texto. Es decir, Dios va a obrar por medio de esas personas, los representantes políticos, las personas que estén directamente relacionadas con Israel, viviendo en Jerusalén, va a hacer a través de ellos un acto bastante importante. Dice que desde Israel va a ocupar a estas personas y estas personas van a ¿qué? Hacer dos cosas, ¿cierto? Van a ser como braseros que tienen, un brasero, ¿conoce un brasero? ¿Qué es lo que hay dentro del brasero? Carbón encendido, ¿verdad? Y ese brasero, si usted saca los carbones en la leña, se va a quemar. Y la segunda idea que aparece ahí es, va a ser como antorchas ardiendo entre gavillas, entre pasto seco, ¿verdad? Usted le pone una chispa al pasto seco, se va a quemar entero. Y lo interesante de esto es que esto va a ocurrir directamente en Jerusalén. Es decir, Jerusalén dice, va a volver a ser habitada de nuevo en su lugar, donde tienen que habitar los judíos. ¿Dónde? En Jerusalén. Pero fíjate, por favor, que la salvación es del Señor, no de estas personas que Dios va a ocupar. El versículo 7 nos explica entonces este punto. El Señor salvará. Por eso que el punto se llama las salvaciones del Señor. Siempre. El Señor salvará. Si nos quiere ocupar a nosotros como medio para esa salvación, ¿verdad? Nosotros los creyentes para comunicar el Evangelio, sí. ¿Somos nosotros los que salvamos? No, somos un instrumento, somos un medio. Es el Señor el que hace la obra. Me encanta que ese salvará, hay que explicarlo muy correctamente para no confundirnos. Ese salvará, ¿cierto? El Señor salvará primero las tiendas de Judá. Hay que compararlo con un texto que lo hemos enseñado en clases o en otras también predicaciones, y se encuentra en Mateo 24. Si puedes ir rápidamente ahí. Mateo 24. Para que no nos confundamos, ¿a qué se refiere ese salvará? ¿Sí? Mateo 24 responde una pregunta que los discípulos, los apóstoles tenían que hacerle al Señor Jesucristo. Esa pregunta o esas preguntas las encuentra en el versículo 3. Mateo 24, 3. Y estando él, el Señor Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, eso lo vamos a ver la próxima semana, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, aquí están las preguntas, ¿cuándo sucederá esto? Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Tercera pregunta, y de la consumación de este siglo, es decir, ¿cuándo se va a acabar estas cosas que tú nos estás diciendo? ¿Sí? Son tres preguntas. La que nos interesa es la tercera. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Esa palabrita, la consumación de este siglo, nosotros la trasladamos y le decimos el día del Señor. O, respondemos al tiro a la pregunta, la consumación de este siglo es igual a decir en Zacarías capítulo 12, ¿cuántas veces subrayó la palabrita que el día usted?
Leo manos, porque la subrayaste y ya tienes un número, ¿no? Un poquito más arriba de las manos, porque justo está el nombre, donde está la pantallita, así que un poquito más arriba de la mano. Perfecto. Algunos dicen 5, otros dicen 6, otros dicen 5. Perfecto. Nos quedamos con 6. 6 veces aquel día. Aquel día. ¿Sí? Déjeme corroborarlo. Sí, son 6 veces que aparece la palabrita aquel día en este texto. Pero después en el capítulo 13 y en el 14 sigue apareciendo esa palabra, aquel día, pero ahora 6 veces. La consumación del siglo es sinónimo, es paralelo, es igual a aquel día de Zacarías capítulo 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será la consumación de este siglo? Le preguntan los judíos o los discípulos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo empieza a responder las preguntas, ¿cierto? En orden de al revés. Comienza con la última pregunta, nunca le responde la primera, pero vamos con la última. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Fíjate lo que dice, por favor, el versículo 13. Usted después lee todo lo que hay anteriormente. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese fin es la consumación de ese siglo, pero el que persevere hasta el fin, ese será, ¿qué dice? Salvo. Esa salvación del versículo 13, por favor entienda, aquí lo voy a decir, bueno, me ha quedado grabado, así que no tengo que repetirlo tantas veces. Esa salvación del versículo 13 es la misma salvación de Zacarías capítulo 7, Zacarías capítulo 12, versículo 7. El Señor salvará. Ahora déjame decirte esto. No está hablando, en primer lugar, no está hablando de la salvación espiritual, aunque sí va a suceder, pero está hablando de la salvación física, porque en la tribulación, las personas van a ser muertas. De hecho, dice la Biblia que 1/3 de la población va a morir en la tribulación. La Biblia dice, no yo, ¿verdad? Que alguien que diga en la tribulación que cree en Dios, como esas personas del versículo 5, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor su Dios, esas personas que declaren a Dios como su Señor, como su Salvador en la tribulación, dice la Biblia que va a haber una gran persecución sobre ellos y van a ser muertos. Entonces, como la mayoría de las personas, tanto inconversas como creyentes, van a ser muertas, cuando usted lee el versículo 7 de Zacarías y cuando lee el versículo 13 de Mateo 24, tiene que pensar inmediatamente en la salvación física. El que persevere hasta el fin, el que pueda llegar hasta el último momento, donde Dios va a desarrollar su plan perfecto, esa persona va a ser salva, físicamente hablando. Y decimos inmediatamente, aunque creemos también que espiritualmente hablando también va a ser salvo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Si hay preguntas, si hay dudas, escríbalas ahí en el chat y después me llama, conversamos en un café virtual, lo que sea, y le respondo todas las preguntas que tenga. Pero está hablando de salvación física. Van a vivir, ¿cierto? Hasta el último momento, y el que puede perseverar hasta el fin, el que llegue hasta ese último momento, va a ser salvo físicamente. Vámonos a Zacarías capítulo 12, versículo 7, me parece que estamos hablando, ¿cierto? El Señor salvará primero las tiendas de Judá. Recuerda que estamos en Jerusalén, ¿cierto? En aquel día, en la tribulación estamos hablando, ¿verdad? Estamos en Jerusalén y el ataque de los enemigos obviamente se han venido juntando y han tratado de asediar a Jerusalén. Por lo tanto, ya han invadido toda la tierra alrededor de Judá. Hay muchos lugares ahí en Jerusalén, ¿verdad? Alrededor de Jerusalén que se le llaman en este texto las tiendas de Judá. Se le llama las tiendas de Judá para hablar obviamente de esta diferencia entre los que viven en Jerusalén como los gobernantes y los que viven en la periferia, ¿verdad? Eso se le va a llamar más adelante los débiles. El Señor salvará primero las tiendas de Judá. ¿Por qué razón? Para que la gloria de la casa de David, es decir, los que vivan en Jerusalén,
¿ah? Y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Me encanta esto, me fascina esto, porque Dios no va a hacer distinción de personas en la tribulación para la salvación, pero va a comenzar salvando físicamente a los que tengan mayor cantidad de problemas con el sitio en Jerusalén. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdas el mal pastor que hacía, el pastor insensato que hizo el anticristo? Se comió las ovejas, devoró las ovejas, maltrató a las ovejas, no se preocupó de las ovejas. Ahora va a entrar en escena el buen pastor, y el buen pastor las va a salvar físicamente, va a salvar las tiendas. ¿Te fijas que hace la diferencia entre tiendas y casa? ¿Entiendes esa idea? Los que viven en Jerusalén como el poder político y los que vivan alrededor de toda esa guerra, ellos van a ser salvados primero, porque el buen pastor se va a preocupar de ellos. Para eso tendríamos que leer Apocalipsis y cómo el Señor se va a encargar de esas personas. El Señor salvará primero las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de la casa y los habitantes de Jerusalén no se engrandezcan sobre Judá. Versículo 8. Aquel día, ¿cierto? Estamos llegando al final de la tribulación. Aquel día, el Señor, el buen pastor, ¿verdad? Dice el Señor, pero sabemos que es obviamente el Señor a través de Jesucristo, el Mesías. Aquel día el Señor defenderá. No solamente los salvará físicamente, sino que ahora se va a poner como un fuerte guerrero alrededor de ellos y defenderá a los habitantes de Jerusalén. Mira esto. Y al débil. ¿Quiénes son esos débiles? Son esas personas, ¿cierto?, que estaban luchando con creer en la obra de Dios y estaban tropezando para creer en la salvación que había en Dios. Y llega el momento en que Dios va a salir a su rescate. Cuando ellos confiesen a Dios en ese momento como su Salvador, Dios se va a poner al lado de ellos y los defenderá. Dice, y al débil entre ellos, aquel día será como David. Qué imagen más hermosa, porque tenemos a un débil, y por favor déjeme hacer un paréntesis, ¿sí? Y aunque no me deje, lo voy a hacer igual, un paréntesis con relación al Día del Padre y una aplicación rápida para nosotros los que somos padres. Es verdad que nosotros no vinimos a este mundo sabiendo cómo ser padres, pero sí podemos tener un manual, sí podemos aprender, sí podemos ser enseñados por Dios. Me encanta esta figura que aparece en Zacarías, y la voy a sacar de su espacio histórico por un momento para decir que nosotros, los padres cristianos, tenemos que reconocer nuestras debilidades como padres. Y cada vez que nosotros, dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cada vez que yo, como padre cristiano, reconozco mis debilidades, la Biblia dice entonces que Dios me puede hacer fuerte cuando yo reconozco mis debilidades. Eso es un concepto maravilloso, ¿no? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Date cuenta, padre creyente, si eres un débil, si eres una persona que necesita la ayuda del Señor, porque necesitamos la ayuda del Señor, dice la Biblia, no yo, que cada vez que yo reconozco mi vida, mi debilidad como padre, puedo obtener la fuerza necesaria por Dios, y en la imagen que aparece en Zacarías, ¿cierto?, me puedo hacer fuerte, dice, como David, que es el representante máximo del hombre guerrero en el Antiguo Testamento. Si quiere tener un representante como el hombre guerrero, ¿cierto?, el hombre que lucha, el hombre que luchó por Dios, a pesar de todos los errores y pecados que cometió David, todavía se le compara con el hombre, ¿cierto?, que podemos llegar a ser, y dice que podemos llegar a ser fuertes como David. Estoy tomando la imagen de Zacarías para compararla con nosotros en el Nuevo Testamento. Acompáñame un texto, solamente los padres, no todos, por favor. Pero quiero ver a todos los padres con su Biblia, y los que están pensando ser padres, y los que están pensando y todavía no tienen esposa, ni novia, ni nada. Bueno, lee igual el texto porque es para valorar el texto en Proverbios capítulo 20, por favor. Pero si eres padre,
quiero darte este texto como regalo del Día del Padre. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice el texto así: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. El justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Queridos padres, la fortaleza viene del Señor, la sabiduría viene del Señor. Esa integridad que tiene este hombre en el proverbio, ¿cierto?, provino del Señor, y eso tiene un beneficio para nosotros como padres. ¿Cuál es el beneficio? Cuán dichosos son sus hijos después de él. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padres de esta congregación, reconozcan a Dios en las debilidades, reconozcamos a Dios en nuestras debilidades, para que el Señor nos haga fuerte y podamos caminar en integridad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan ese beneficio, que ellos sean dichosos. Cierro el paréntesis del Día del Padre, vuelvo al versículo 8, porque aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, al débil. El buen pastor entra en escena y va a proteger al débil. Lo va a proteger físicamente. Recuerden que en tiempo de guerra no hay para comer, en tiempo de guerra no hay casas, en tiempo de guerra no hay familias, en tiempo de guerra no hay ayuda. Va a aparecer el buen pastor en ese momento y va a poder defender a ese débil, y en aquel día, dice el versículo 8, será como David. ¡Qué maravilla! Y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Se les promete a ellos resguardo. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Porque la salvación es del Señor. Y terminemos con el versículo 9. Sucederá aquel día que me dispondré, dice el Señor, a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de Cristo, el Mesías, el buen pastor, va a defender a su pueblo. Ahora, un judío en el tiempo de Zacarías se podría hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Será que voy a vivir ese tiempo? Nosotros, ¿verdad? Porque ya sabemos, mirando hacia atrás, que esos judíos de Zacarías no vivieron ese tiempo, porque todavía es un tiempo futuro. Nosotros como creyentes no vamos a vivir ese futuro, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor nos va a resguardar y nos va a apartar de ese día, del día de la ira del Señor, y nos va a llevar a su presencia antes, lo que se conoce el rapto. Entonces, a modo de conclusión, algunas preguntitas. Sabemos que Dios es el que da el triunfo, sabemos que Dios es el que está obrando en su obra perfecta. Él la va a completar, Él la va a terminar. La pregunta entonces que quiero dejar como reflexión es la siguiente. ¿Qué nos enseña este pasaje en cuanto a la manera en que Dios trabaja en su obra? ¿Cómo puedes ver a Dios trabajando en su obra en este pasaje? ¿De qué manera Dios trabaja? ¿De qué manera Dios sale al encuentro de su pueblo? Una de las cosas que me llama la atención, ¿cierto?, es que Dios salió al encuentro de su pueblo a través de un sitio. Y el sitio se refiere a juicio. Y aún en medio de ese juicio, Dios va a cumplir su promesa de que va a cumplir toda su obra hasta el final. Y dos, la segunda pregunta, ¿cómo debe afectar este relato, este pasaje a mi vida? Al leer estos acontecimientos que están sucediendo, ¿cómo afecta mi vida? ¿Confío en ese Dios?
deposito mi confianza en ese Dios que extendió los cielos, que formó la tierra, que puso los cimientos de la tierra y que formó el espíritu del hombre. Ese es mi Dios, en ese Dios confío, en ese Dios que Él va a hacer todo el proceso de lo que es esta obra completa. ¿Ese es mi Dios? ¿O tengo otro Dios en mi mente? Porque a lo mejor nosotros no vamos a sufrir las consecuencias de la tribulación, eso es seguro. Pero cada vez que pasemos un problema en esta tierra, en este momento, ¿quién es mi Dios? Porque yo, hermanos, tengo el mismo Dios que Zacarías, que actuó y obró de una manera y que dice que va a seguir actuando y obrando de la misma manera. Para la gente que nos está viendo en internet y la gente que va a revisar el video posteriormente, no te quedes con dudas, no te quedes con preguntas. Si quieres escribirnos, obviamente abajo del video, ahí en los comentarios de YouTube, déjame tus comentarios, deja tus preguntas y deja también algún medio de contacto para yo responder esas preguntas que tú tienes en esta mañana. Que el Señor te bendiga y nos veremos, si Dios permite, la próxima semana y terminamos el capítulo 12. No Zacarías completamente. Vamos a orar y que el Señor bendiga tu vida en esta mañana y de la congregación en general. Padre Celestial, en esta mañana rogamos, Señor, pedimos que tú y solo tú seas engrandecido, Señor, al ver tu obra, al ver, Señor, lo que tú estás haciendo y al ver también, Señor, lo que tú vas a hacer. ¿De qué manera transforma este relato mi vida? ¿De qué manera, Señor, llega a mi vida el confiar en ese Dios? Padre Celestial, rogamos que tú y solo tú puedas hablar a través de tu Espíritu Santo a nuestras necesidades, a nuestras vidas, a nuestros problemas en el día de hoy, porque a lo mejor es un relato, es un texto, Señor, que como bien dijimos, no nos va a afectar. Pero Padre Celestial, tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por ti y me es útil, me sirve. Así que quiero desprender, Señor, de este texto también las aplicaciones necesarias para confiar en ese Dios, para depositar, Señor, mi confianza en ese Dios que realiza la obra por mí y algunas veces también, Señor, a través de mí. Padre Celestial, agradecemos por esta mañana, agradecemos por tu palabra y pedimos que tú y solo tú seas engrandecido y seas honrado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.